El ejército de Israel despidió a 2 oficiales de alto rango tras concluir que el ataque contra un convoy de ayuda alimentaria en Gaza fue el resultado de una identificación errónea. Al tiempo, una investigación periodística desveló que Israel estaría usando inteligencia artificial para atacar a objetivos de Hamás. El gobierno de Ecuador negó el salvoconducto al expresidente Jorge Glass, acusado de malversación de fondos y que se refugia en la Embajada de México en Quito. Esto luego que el gobierno mexicano anunciara que le otorgará el asilo político en medio de las tensiones entre ambos países. Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte habló ante la Fiscalía, donde por más de 5 horas brindó su testimonio por el caso de los relojes de lujo y otras joyas de alta gama. Boluarte es investigada de forma preliminar por presunto enriquecimiento ilícito. Bienvenidos a este informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos en Israel. Tras una investigación preliminar, el ejército israelí reconoció errores de identificación, protocolo y operativos en el ataque contra un convoy de ayuda humanitaria del pasado 1 de abril, en el que mataron a 7 trabajadores humanitarios. Al tiempo anunciaron la destitución de las autoridades militares involucradas. El comunicado llega al mismo día que una investigación independiente publicó que Israel ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que permitiría hacer seguimiento a los supuestos militantes de Hamás. La ONU ha condenado estas acciones y pidió que se creen regulaciones sobre el tema. Andrés Treviño con los detalles. Determinar si son peces gordos o flacos sería una de las tareas de la inteligencia artificial en la guerra en Gaza. Según el medio independiente israelí Más 972, el ejército comandado por Benjamín Netanyahu estaría utilizando 2 programas para matar a miembros sospechosos de Hamás. De esa manera se puede emplear para elaborar inteligencia, para ayuda a la toma de decisiones, para colaborar con seguimiento de las telecomunicaciones, en fin, las posibilidades son casi infinitas. Imaginemos una inteligencia artificial que determina aspectos de la guerra, no se va a ver movida por el odio, por el resentimiento, por la venganza, por la frustración, no se va a sentir con ganas de venganza porque ha matado a su compañero, no, actúa de forma fría. De la misma manera, tampoco es consciente, un algoritmo no es consciente de las consecuencias de sus actos. Israel aseguró utilizar inteligencia artificial por primera vez en mayo de 2021 durante un conflicto de 11 días en Gaza, catalogada como la primera guerra de este tipo en el mundo y que permitió la identificación de 100 nuevos objetivos en un solo día, a diferencia de los 50 que los humanos pudieron identificar en todo un año. Según fuentes anónimas de la investigación, el sistema Lavender marca objetivos humanos que podrían ser asesinados, mezclado con el software Evangelio, que identifica edificios y estructuras en las que supuestamente operan terroristas, para posteriormente recomendar qué tipo de armamento usar. Si es una persona de bajo rango, se opta por bombas menos precisas, de menor coste, lo que puede generar más muertos civiles. Si son rangos altos, se eligen bombas inteligentes de alta precisión, sin importar si se recomienda bombardear áreas residenciales, un sistema criticado por el jefe de la ONU. Estoy profundamente perturbado por estos informes. Ninguna decisión de vida o muerte que afecte a familias enteras debería delegarse al frío cálculo de los algoritmos. La ONU y la Cruz Roja han pedido regulaciones para los sistemas controlados por la inteligencia artificial, aunque no existe ninguna iniciativa concreta. Y Medio Oriente sigue pendiente del anunciado ataque iraní en respuesta al que lanzó presuntamente Israel contra el consulado de ese país en Siria el lunes. Estados Unidos aseguró este viernes que se encuentra en estado de alerta máxima y se prepara para un posible ataque de Irán contra activos israelíes o estadounidenses en la región. Washington ve inevitable el ataque de Irán, que durante el viernes celebró los entierros de los 7 guardias revolucionarios que murieron en el consulado. Y la tensión aumenta también entre México y Ecuador. Después de que Quito declarara persona non grata a la embajadora mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político a Jorge Glass, el expresidente ecuatoriano refugiado en la embajada mexicana en Quito, busca evitar el arresto tras una orden judicial dictada en su contra. Ecuador ya respondió que no le dará el salvoconducto. El siguiente es un informe de William Gasó. La declaración profundiza aún más las tensiones entre México y Ecuador.
El presidente mexicano López Obrador ofreció asilo político a Jorge Glas. El ex vicepresidente de Rafael Correa se refugia en la embajada americana ubicada en Quito desde el 17 de diciembre. Busca evitar el arresto tras una orden judicial emitida en su contra. ¿Su gobierno buscaría traer a territorio nacional a Jorge Glas? Sí, porque nos los está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Jorge Glas fue condenado a 6 años de cárcel en 2017 por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de contratos públicos, a lo que se sumaron más causas. Las autoridades ecuatorianas habían pedido permiso a México para entrar en la embajada y detener a Glas, una solicitud negada por México. Tras el anuncio de López Obrador, Ecuador indicó que no permitirá a Glas salir del país. Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que procede en el marco de las referidas convenciones. Este nuevo conflicto surge en medio de relaciones ya tensas entre ambos países. El jueves, Ecuador había declarado a la embajadora mexicana en el país como persona non grata después de una declaración de López Obrador que sugería que el presidente Noboa se había beneficiado del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Entre tanto, Argentina ha anunciado que está negociando salvoconductos para los 6 opositores venezolanos refugiados en su embajada en Caracas. La ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, aseguró que todos ellos tienen desde el pasado viernes el estatus de asilados políticos. Una fuente del gobierno venezolano aseguró que Caracas permitirá el tránsito seguro hacia Argentina de los asistentes de María Corina Machado. Entre ellos se encuentra precisamente Magali Meda, la directora de campaña de Machado, que fue considerada además como un posible reemplazo de esta para las elecciones presidenciales de este año. Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte entregó su testimonio ante la Fiscalía por más de 5 horas. La presidenta negó poseer relojes de lujo de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares. Según Boluarte, estas fueron un préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Esta versión se contraduce, sin embargo, con una anterior en la que aseguró que eran una propiedad de antaño. Anteriormente, nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos hablaba sobre las inconsistencias en las palabras de Boluarte. Tras varios días de largo silencio, hoy en un mensaje de alrededor de 7 minutos, la presidenta Dina Boluarte enérgicamente le dijo a los peruanos que sus joyas son de fantasía fina y los relojes Rolex no le pertenecen, y señaló como propietario a Wilfredo Oscorima, de quien dijo es su amigo, y se los entregó en calidad de préstamo. Las contradicciones que existen en esta historia radican en que al inicio, cuando estalló el escándalo del denominado Rolex Gate, la mandataria dijo que tenía un reloj Rolex y que era antiguo y lo usaba ocasionalmente para algunas situaciones. Por otro lado, semanas atrás, Wilfredo Oscorima aseguró que jamás se le entregó un reloj Rolex a Dina Boluarte. Hoy, la presidenta de los peruanos enérgicamente le pidió a los fiscales que tengan mayor prudencia y dejar de servir de caja de resonancia a algunos medios a los que calificó de tendenciosos. Por su parte, la Fiscalía va a valorar la demora de Dina Boluarte en atender las indagaciones del Ministerio Público tras días de que se demoró en sus evasivas, también su negativa a mostrar sus artículos de lujo que motivaron los allanamientos tanto en la casa de Boluarte como en el Palacio de Gobierno. Algunos juristas están señalando que la versión de Dina Boluarte no es creíble y para que se consume el delito de enriquecimiento ilícito no se necesita transferir la propiedad, tan solo basta el disfrute de los bienes. La costa este de Estados Unidos vivió el viernes uno de sus mayores sismos en el último siglo, pese a ser solamente de magnitud 4,8. El temblor se ha podido sentir en toda la ciudad de Nueva York en torno a las 10:23 am hora local del viernes. Tras el temblor fue cerrado temporalmente el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la Gran Manzana, en donde, más allá del susto inicial, no ha habido afectaciones importantes. Y con el temblor en la ciudad de Nueva York cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.